Jacobo Venegas nació en la Ciudad de México. Es licenciado en creación literaria y maestro en humanismo y cultura. Dentro de los géneros que trabaja se encuentran la poesía, la narrativa y el ensayo, así como la investigación relacionada a la creación literaria. Entre sus publicaciones están Sangre Prestada, de 1998, y Con la misma gente, en 2008, y El trueno y la fatalidad, en 2017. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en países como República Dominicana y Colombia, con trabajos como La creación literaria en la música rap y Arte y creación en 100 años de soledad. A continuación, les presentamos una entrevista realizada en el Centro de Estudios Contemporáneos. Gracias por haber aceptado la invitación para dialogar, ¿no? No únicamente por la relevancia que tiene en este momento de tu trayectoria, la decisión que has tomado, ¿no? Una decisión que compete al ejercicio de la política en relación a las propuestas, ¿no? A confrontar también un conjunto de adversidades en contexto en el que tú te has desarrollado, desenvuelto, y hacerlas presentes, ¿no? A presentar justamente un proyecto y con ello también pues una posición, ¿no? Una posición que estás tomando y que no es de un día para otro, sino que se ha venido forjando, ¿no? Durante muchos años. Entonces eso es algo relevante en este momento, pero también es relevante una otra trayectoria que compagina con lo que estás haciendo políticamente y que tiene que ver con una pasión, una entrega y una disciplina y un compromiso pues con la formación de ideas, ¿no? Con el estudio, con la investigación, con una práctica como catedrático, una práctica también en lectura de textos y por supuesto también en escritura, ¿no? O sea, no solo catedrático, investigador, sino también un escritor, y un escritor que propone una estilística en un género como lo es el cuento, de larga tradición en México, pues que podría colocarla para iniciar como espléndida, ¿no? Pero considerando eso, pues va a ser importante ahora escuchar parte de tu formación, ¿no? De tu trayectoria académica, ¿no? Háblanos de eso, ¿no, Jacobo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por la presentación, Tania. Creo que me aprecias y eso lo disfruto, te agradezco. Primero que nada quiero decir que yo tuve acceso a la formación académica ya siendo un adulto, ¿verdad? Por circunstancias sí económicas y por vicisitudes de vida. Pude empezar mi formación académica superior ya siendo un adulto. Y no fue un hallazgo, sino fue una continuación de una añoranza desde mi niñez y desde mi adolescencia. Entonces fue la posibilidad de velar el mundo a partir de la construcción del conocimiento. Y después de eso, termino la licenciatura, después estudio la maestría inmediatamente, y la pasión por el saber es algo que a partir de ese periodo sostiene mi vida, ¿no? No tendrían sentido muchas cosas en mi vida
si no fuese a partir del saber, ¿no? El saber como una plataforma existencial, el saber como un conducto para darle un sentido a lo que haces dentro del todo, ¿no? Y en consecuencia, pues la docencia. No es un asunto de chambismo la docencia en mi caso, ¿no? Porque creo que aquí en México pues nadie puede vivir de ser docente. Entonces, es una consecuencia de todo esto que te digo, y bueno, pues es ya como parte de esa misma acción de vida, la investigación y el ángulo de la escritura, de que me gusta escribir. No te exagero, pero cuando yo tenía, no sé, 10, 11 años, mis superhéroes eran los escritores, ¿no? O sea, si algo yo he querido ser siempre, desde muy chico quise ser escritor. Recuerdo una vez que vi a Carlos Fuentes en una elocución en el Congreso de las Letras en España, sobre el Quijote precisamente, y me pareció la cosa más fascinante, ¿no? Ver a un mexicano como Carlos Fuentes disertando sobre el Quijote, y además de repente en su elocución hablaba en algunos fragmentos en inglés. Entonces me pareció un ser superior realmente, ¿no? Y siempre añoré ser escritor. Incluso desde muy joven trataba yo de hacer algunos ejercicios de una manera muy íntima, ¿no? No quieres que nadie se entere. Incluso intenté escribir canciones, intenté escribir poemas, cosas así. En casa nunca hubo mucha referencia bibliográfica, ni literaria, ni de ningún otro tipo. Entonces realmente no sé de dónde salió eso, pero ahí estaba. Y fue en la adolescencia cuando por medio de unos cuates tuve la oportunidad de echar a andar más esta actividad de escritor. Yo publico el primer libro de poemas de manera colectiva, éramos 5, a los 19 años, con poemas que yo escribía en libretitas, porque compraba yo libretitas pequeñas y las traía en el bolsillo, y cuando podía escribía, ¿no? Definitivamente yo creo que poemas muy mal logrados, pero con toda la intención de escribir. Eso fue a los 19 años más o menos. El libro se llama Sangre Prestada, y fue hasta muchos años después que pude volver a publicar. En fin, eso es como parte de lo que has mencionado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que soy algo que siempre he sido. Lo que pasa es que las circunstancias me han dado la oportunidad de ejercerlo. Es decir, te puedo decir que la pasión por el saber y el impulso por la escritura y la política, puedo decir que es algo con lo que nací, ¿no? Hay una relación estrecha, no solamente, pues podríamos decir históricamente, sino que también de fundamentos entre la literatura y la filosofía, ¿no? Que probablemente es una deuda a partir de la modernidad quizá, insistir en tratar de separarlas, ¿no? Y te hemos conocido como seminarista, ¿no? Y también te hemos leído, ¿no?
Y ahora que mencionas esta referencia con uno de los escritores, pues que tiene un lugar sin duda, ¿no? Carlos Fuentes, con textos que nos permiten todavía ahora continuar con diversas reflexiones, y también con esta práctica sobre el género de cuento, ¿no? Que bueno, pues por supuesto que es uno de los que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué el cuento? Bueno, a veces creo que comparto esta concepción de la literatura, de la escritura, como lo decía la generación Beat, ¿no? Como muy reflejo, como muy espontánea. Y el cuento me permite ejercer la escritura de esa forma. De hecho, mi último libro se llama El trueno y la fatalidad. Le quería poner el rayo y la tragedia, ¿no? Un poco a las referencias clásicas, pero me pareció demasiado petulante hacer eso. Entonces por eso le puse El trueno y la fatalidad. Porque para mí escribir es eso. Es el trueno como algo intempestivo que te llega ese impulso de escribir, te llega una idea, y luego la fatalidad es escribir, ¿no? Porque también se sufre escribiendo, y la tragedia en mis cuentos está presente porque así lo vivo y porque es lo que me gusta escribir. Me gusta escribir la dificultad de la existencia. Ahora que subrayas de este modo la tragedia y conociendo que eres un amante de la filosofía, ¿no? De la tradición. Entonces, y en ese mundo hay indicaciones constantes en el ejercicio de la práctica política. Entonces, ¿cómo consideras y desde dónde tu formación en cuanto a esta disposición a una práctica ya asumida, ya consciente, ya determinada en el campo político? Bueno, a mí me tocó mi pubertad y adolescencia, todavía los resabios de una formación política de izquierda. Fui estudiante de la UNAM en el CCH Vallejo. Y he de decir que la izquierda, si por algo se distinguía, era por ser ilustrada, ¿no? Si no, no había razón de ser de izquierda. Sin embargo, si algo me ha obligado a ejercer la política con más rigor o mayor entendimiento, pues ha sido la lectura de los clásicos, indiscutiblemente, Tania. Y hablo los clásicos desde Homero, pasando por el divino Platón, por supuesto, y terminando con el extraordinario Aristóteles, el inalcanzable Aristóteles, ¿no? Lo puedo resumir en esto. La acción política es perseguir el ejercicio de la virtud. Así lo entiendo. La necesidad de regresar a la acción política, la virtud y la ética, es una necesidad que señalan los clásicos, los griegos. Hay quienes dicen que los griegos inventaron la democracia y que ellos mismos se la acabaron, ¿no? Y eso yo creo que fue en 40 años, no fue ni siquiera en un siglo, ¿no? En 40 años sucedió. Entonces, ellos señalan la necesidad constante, la urgencia civilizatoria de estar llamando a la política la virtud y la ética, ¿no?
Digo, Platón cuando escribe La República y todos sus diálogos que conocemos, lo escribe en una Atenas ya devastada. Ya no es, a Platón ya no le corresponde vivir en la brillantez, en el esplendor de la Atenas de Pericles, por ejemplo, ¿no? Platón ya escribe dolido de la decadencia de Atenas, por esta guerra con el Peloponeso, ¿no? Y llama, creo yo, no nada más en la República, sino en todos los diálogos donde toca aspectos de la política, a la ética y a la virtud, ¿no? Independientemente de que algunos críticos o comentaristas tilden su punto de vista de elitista, creo yo que el ejercicio de la política, como el ocuparse de los asuntos que competen a todos, solamente lo puedes hacer persiguiendo la virtud y la ética, insisto. Y no lo digo, por supuesto, acomodándome en el lugar de ser un hombre virtuoso y de gozar de una ética intachable. No, sino que la acción política es perseguir eso. Es algo que es una luz que debes de estar siguiendo siempre. Y creo que eso está en los clásicos. Si tú me lo permites, y espero que no se malinterprete, pero si hay una etapa de pensadores, una tradición de pensadores que también me gusta mucho, me apasiona y que por supuesto me llama a eso que acabo de decir, de ejercer la acción política buscando la ética y la virtud. También es toda la literatura de la patrística del cristianismo del primer siglo. El cristianismo del primer siglo yo lo veo como un verdadero movimiento contracultural frente al imperio. Y hay cosas valiosísimas que uno puede encontrar ahí, precisamente desde esta intención de regresar y de buscar en la política la ética y la virtud. Quizá podríamos, ¿no?, anotar que parte del ejercicio de Platón en cuanto a su pensamiento se fue dirigiendo a la política, ¿no?, un proyecto político, y que en República, ¿no?, es importante pues recordar, ¿no?, y ubicar que hay un tema, ¿no?, y que es la justicia, ¿no?, y que en el primer libro Trasímaco da su versión de justicia, ¿no?, y que Sócrates en todos los demás no asume un lugar frente a eso que puso, o sea, no le responde, ¿no? Y no únicamente se trata de una situación que es esperada en Platón, ¿no?, como estos diálogos, que por supuesto no se van a dirigir a plantear una solución de algo, porque no se trata de eso, ¿no? Así es. Son aporéticos, Así es. eso lo asumimos, ¿no? Pero sí es un tema determinante el de la justicia en la política, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones tienes tú en relación a la justicia? Bueno, tendríamos que hacer todo un seminario de eso, ¿no? Adelante, invitado. Del concepto de justicia en la República. Sin embargo, en mi modesta aproximación a los clásicos, yo considero al pueblo griego, por lo menos al clásico, al
llamado de la manera más ortodoxa clásico, un pueblo matemático. Los griegos son un pueblo matemático en potencia porque se trata de encontrar la sofrosine, el equilibrio, ¿no? Y es muy complejo definir ahorita la justicia a partir de la República, de los 10 libros de la República. Sin embargo, creo que la justicia tiene que ver con eso, con el equilibrio, y vinculado precisamente a la virtud. Y la virtud de eso se trata, de no llegar al extremo, porque ya llegar al extremo eso es encontrar el vicio. Entonces la virtud es siempre estar buscando un equilibrio entre todos estos llamamientos de la naturaleza y todas estas construcciones bellas que podemos hacer dentro del margen de la civilización. Pero por supuesto que conozco la teología de la liberación, me parece algo muy respetable, y por supuesto que conozco toda esta pléyade de escritores y librepensadores que hacen una crítica frontal al sistema mundo, ¿no? Si los podemos enajenar en un concepto, escritores y pensadores antisistémicos, no sé, se me ocurre ahorita Wallerstein, por supuesto al propio subcomandante, ¿no? Una exquisita pluma mexicana, a John Berger, fenomenal la manera en la que escribe, y eso que lo leí en español, no lo puedo leer en inglés. ¿Quién más? A Néstor García Canclini me aportó mucho también, a Pelloggini, ¿verdad? De momento son los que me acuerdo en materia política, en un pensamiento crítico, antisistémico. Yo compré desde el primer número la revista Letras Libres, después la dejé de comprar, aclaro, pero recuerdo mucho el primer número de Letras Libres, que la portada era una alusión a una pintura de Fray Bartolomé de las Casas, nada más que en este caso estaba Samuel Ruiz y un tótem zapatista. Esa es la portada del número 1 de Letras Libres, y yo la compré, y junté los primeros por lo menos 100 números de Letras Libres. O sea, he de confesarme que sí compré algunos años Letras Libres. A veces todavía le quiero dar una oportunidad y la compro y termino abandonándola nuevamente. Pero me acordé de Letras Libres porque en los primeros números de Letras Libres tenía una columna, Enrique Serna, que se llamaba Giros Negros, y que después hizo un libro de esa columna, y era extraordinario leer a Enrique Serna en Letras Libres desentonando con todo con todos estos cagatintas, dice el subcomandante, de cuasi intelectuales orgánicos de derecha, ¿no? Y receptores de los chayotes más privilegiados del gobierno. Entonces leer a Enrique Serna ahí, se llamaba Giros Negros, era verdaderamente un gozo. Y conozco la obra de Enrique Serna, me la he pasado bien con Enrique Serna, pero por supuesto que leer a nuestro boom latinoamericano, pues es toda una obligación de vida, ¿no? Me parece que uno de los libros mejor logrados en la historia de la literatura es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Es fenomenal la manera en cómo combina la técnica y la creación, ¿no? La inventiva del escritor, pero también la técnica de saber qué hacer con las palabras, ¿no? Y desde luego
el asunto de, la generación. La generación de la onda fue algo formativo para mí, ¿no? A veces pienso que tenía razón Octavio Paz de cómo los calificó, pero para mí leer a Parménides García Saldaña y al maestro José Agustín fue formativo. Yo los leí en la pubertad y fue verdaderamente formativo. También tiene que ver con el gusto por el rock, pero fue muy formativo. Igual la generación beat. Si por algo amo la poesía, además de los clásicos, es por la generación beat. Hay extraordinarios poetas ahí. Por supuesto está Allen Ginsberg. Y hay uno que no es muy conocido, es negro además, Bob Kaufman. Hay mujeres en la generación beat con extraordinaria poesía, de altos vuelos, ¿no? Y bueno, creo que son de momento mis referencias contemporáneas. Ahora que mencionas esto de izquierda, pensando en un ambiente pues en donde cada vez más se va haciendo difícil distinguir los lugares, ¿no? Desde donde se lleva el ejercicio de propuestas en la política, derecha, izquierda, centro, moderados, ¿no? Conservadores, ultraconservadores, etc. ¿No? No solo en el país, sino en un ámbito más amplio, ¿no? ¿Qué opiniones tienes en relación a esta manera en cómo se ubica a una izquierda, una derecha en relación al país, ¿no? Yo creo que fue una etapa de la humanidad extraordinariamente formativa. En el momento en que en el siglo XVIII nace este concepto de la izquierda y la derecha, contribuyó a argumentar propuestas políticas extraordinarias, al grado de que el mundo se vuelve bipolar, ¿no? Por un lado el capitalismo, por otro lado el comunismo, y si más o menos te dejabas tocar la pierna por el capitalismo, pues eras de derecha, ¿no? Pero si eras rojo y tus impulsos eran de izquierda, y no se diga si te inclinabas por una formación intelectual de izquierda, pues estabas del lado del comunismo, ¿no? Creo que sirvió para comprender muchas cosas que después me voy enterando que de alguna forma esos ejercicios monopólicos, sistémicos, tiránicos, están a lo largo de la historia. Pero esos dos polos creo que son una etapa extraordinariamente formativa, repito, para la humanidad entera. Nos permitió interpretar fenómenos precisamente en la acción política que a la postre podemos seguir utilizando, ¿verdad? A lo mejor los conceptos ya no, pero eso que nos enseñó ver la política desde el ángulo capitalista, desde el ángulo comunista, o conocer la política por medio de esa diferenciación, creo que nos dejó enseñanzas muy importantes para hoy interpretar la realidad. La realidad sistémica me refiero, la realidad política que está vinculada con la economía, que está vinculada con una actividad de libre mercado global que es sumamente aterradora, esa es la palabra. Entonces, hoy en día yo no me consideraría de izquierda en este momento. Aunque
aunque creo que sí hay de derecha, gente de derecha. pero lo que sí creo es que hay formas de vida más conservadoras, sí, definitivamente. Pero insisto y regreso a esto del principio, creo que el verdadero valor de hacer política lo debemos de buscar en hacer un esfuerzo por regresar a la política, la ética y la virtud. Porque ahora que mencionas el lugar donde vivo, donde soy y donde está mi acción política, pues es uno de los lugares más marginados de toda la ciudad, ¿no? Es la periferia de la Ciudad de México. ¿Quién diría que en la Ciudad de México, en una ciudad cosmopolita como Nueva York, como Roma, como París, como Londres, haya una periferia como la que existe al norte de la ciudad, donde yo vivo? Se le conoce como Cuautepec. Si alguien quiere conocer el tercer mundo, ahí lo puede conocer, ahí lo puede vivir, ahí lo puede experimentar, oler, caminar. Un abandono sistemático y sistémico. Es un lugar donde, si lo ponemos en estos términos, los ciudadanos de ahí pagamos los mismos impuestos que en cualquier otra alcaldía, que en Coyoacán, que en Benito Juárez, no lo sé. Y la inversión de los mismos, pues es absolutamente ausente, ¿no? Pareciera que hay un saqueo y una explotación política de la pobreza y un fenómeno de burocratización civil en los ciudadanos de ahí. Me refiero a burocratización civil porque los gobiernos en turno se han encargado de explotar el voto por medio de una dádiva. Entonces el ciudadano a la hora de votar algunas veces se siente comprometido o con la necesidad de corresponder por ese pago. Entonces, por eso les digo que es como una burocracia, ¿no? El gobierno paga, ¿no? Sin contratarlos, por eso digo civil, pero es una burocracia civil que se busca reditúe en términos de votos en las elecciones. Entonces, ¿qué marca la agenda de esta acción política? Lo más básico: salud, educación y trabajo, fundamentalmente. Vialidad, servicios primarios. Ha habido jefes de gobierno distinguidos internacionalmente por su ejercicio de gobierno aquí en la Ciudad de México, y bueno, pareciera una contradicción o un garabato dentro de esta limpia plana del ejercicio de gobierno en la ciudad, el lugar donde yo ejerzo mi acción política. Porque ves la pobreza en extremo, ves una falta de acceso a la ciencia, al arte, a la tecnología, a eso que nos hace más humanos, a eso que nos hace sentir siglos y siglos de civilización. Pareciera que ahí no llegan, pero no llegan porque es parte del sistema aislar la pobreza en la periferia, ¿verdad? Entonces, bueno, la propuesta política eso es encabezar luchas ciudadanas, verdaderas luchas ciudadanas, para poder hacer leyes
que den cuenta de que hay una diferencia de ciudadanos y de población. Concretamente digo una. Yo creo que el pago de impuestos se debe de diseccionar. Allá no se pueden pagar los mismos impuestos. No se puede pagar lo mismo en predial, lo mismo en luz, lo mismo en agua. No puede ser. Porque no se ve en las calles. No se ve en los servicios educativos, no se ve en los servicios de salud. Y hay dos sectores que sostienen la vida económica de ahí. Son 58 colonias y dos sectores. Uno, el comercio informal. El formal también, claro, pero prevalece más el informal. Y el taxi tolerado. La geografía es complicada. Estamos en las faldas de la Sierra de Guadalupe y la propia geografía no permite que los servicios públicos de transporte satisfagan el llegar a todos los puntos de esta zona. Y entonces la población encuentra la solución en Volkswagen. El puro bocho es el que la hace de transporte local en la modalidad de taxi. Y hay muchos Volkswagen ahí haciéndola de taxis, y cada taxi que ves circulando es el sostén de una familia. Entonces hay que defender el sector, porque no están reconocidos, pero sí pueden llegar una grúa a llevárselo y le van a cobrar por soltar la grúa, digo, por soltar su unidad, perdón. Es decir, sí son sujetos de sanción, pero no son sujetos de reconocimiento como una alternativa económica y una alternativa vial ante una geografía tan complicada dentro de la periferia y dentro de las zonas más marginadas de la Ciudad de México. Entonces, por supuesto que la idea es defender esos dos sectores, defenderlos con estatura política, defenderlos con propuestas legislativas, con iniciativas de ley. Es necesario, porque ¿quién nos va a garantizar que el desempleo no va a aumentar y que en consecuencia no se va a seguir disparando estas alternativas de economía local, ¿no? No se trata de sujetarlos a las necesidades del gobierno, de los políticos en turno. Más bien se trata de, pues, lo que he venido diciéndoles por lo menos los últimos 10 años, ¿no? Que somos la economía local, que necesitamos estar juntos y en acción para poder buscar un equilibrio precisamente en estas agresivas medidas de abandono, de marginación